Señora presidenta, señorías, muy buenos días. Estamos aquí los mejores, ¿no? Hoy traemos en esta comparecencia al Gobierno un tema que concitó un alto nivel de coincidencia en la pasada legislatura, exceptuando al Partido Popular, que había tomado la decisión de vender una parte de los aeropuertos españoles. Nosotros fuimos muy críticos con esa decisión porque no se puede justificar desde el punto de vista de los intereses generales, porque se trataba de vender unas infraestructuras públicas, exitosas, capitalizadas, competitivas y que además son estratégicas si tienes en cuenta la estructura productiva del propio Estado español. 200 millones de pasajeros, una red aeroportuaria la más grande del mundo bajo la misma autoridad, insisto, bien dimensionada, capitalizada, técnicamente solvente y además eficiente en datos comparativos con otros espacios aeroportuarios del mundo. Sin embargo, siguiendo la hoja de ruta de la Troika, el Gobierno de España privatizó, vendió el 49%, por cierto, a un precio ridículo porque un año después cuesta el doble. Negocio redondo para los amigos que pudieron optar a las acciones. Se ha duplicado el precio de las acciones y hoy el 49% de un patrimonio que era solo público y que no necesitaba inversión privada, hoy está en manos particulares. Una parte de esa estructura accionarial, en torno al 28% calculamos, en manos de fondos de inversión, de especuladores. Nosotros en ese proceso fuimos críticos y contrarios. Nos parece que esa máxima liberal de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias es inaceptable. Y eso fue exactamente lo que hizo el Gobierno del Partido Popular con la red de aeropuertos públicos del Estado español. Y a todos nos dañaba, a los trabajadores, a los ciudadanos y a los intereses de la economía española, pero de manera particular a Canarias, porque si hay alguna comunidad que los aeropuertos le condicionan, le determinan y que son consustanciales a su futuro, es una comunidad archipelágica como la Canaria, y además porque nuestra estructura productiva está vinculada a un sector que es el de los servicios, especialmente el turismo, que a su vez se mueve esencialmente a través de esta infraestructura. Todos perdemos con la privatización, pero Canarias pierde más, porque ocurre, no siempre pasa así, que la red de aeropuertos públicos de Canarias tiene, además de un adecuado dimensionamiento, resultados positivos. Los aeropuertos de Canarias son un negocio, son absolutamente rentables, porque hay 5 aeródromos con beneficios y los que no lo tienen deben ser financiados con la solidaridad del resto. De manera que, frente a la privatización, reclamamos la pasada legislatura la necesidad de que operara el artículo 33.13 de nuestro Estatuto de Autonomía, que dice de forma meridiana que cuando el Gobierno de España no gestione de manera directa los aeropuertos españoles, nosotros podíamos reclamar la gestión de los aeródromos canarios. No tenemos dudas sobre que la venta del 49% de las acciones y, por lo tanto, la generación de una empresa mixta es gestión indirecta. Pero esta comparecencia, para mantener vivo este tema y porque nos parece absolutamente estratégico, tiene que ver con una sentencia reciente de este mes de febrero, donde el Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar que había promovido el Gobierno de Canarias sobre 2 decisiones del Consejo de Ministros, pero voy a la esencia, y esto es lo que me interesa a la señora consejera, a ver qué estrategia tiene el Gobierno en relación a este tema. El Tribunal Supremo y el propio abogado del Estado, en la lectura detenida de la sentencia, discuten el derecho que tenemos a parar el proceso de privatización, pero, sin embargo, abren la puerta, como no podía ser de otra manera, a que el Gobierno de Canarias reclame, una vez
digamos, concluido el proceso de privatización, la gestión indirecta de los aeródromos canarios, haciendo prevalecer el artículo 33.13. Sobre esto, señora consejera, quiero saber qué estrategias, qué medidas jurídicas y políticas tiene previstas el Gobierno para reclamar el derecho de Canarias a gestionar los aeropuertos después del proceso de privatización concluido. Presidenta, señorías, proponente. Como ya ha resumido el proponente, este es un asunto tratado ampliamente en esta Cámara en el pasado. Si bien, como bien ha dicho, hay dos novedades a modo de sentencias judiciales, tras los recursos que en la anterior legislatura interpuso el Gobierno de Canarias. En cualquier caso, creo que conviene hacer un breve repaso para situarnos en la actual circunstancia. Como bien ha dicho el proponente, para los canarios nuestros aeropuertos no son una infraestructura más, son nuestras grandes infraestructuras e elementos indispensables, estratégicos y sensibles en la configuración económica y social del archipiélago. Todos en esta Cámara usamos los aeropuertos con bastante asiduidad y sabemos de la importancia del correcto funcionamiento de los mismos y de la adecuada conectividad entre las islas. Nuestra condición insular y de lejanía con el continente hacen que los aeropuertos y su gestión se configuren así como elementos vertebradores de nuestra sociedad, territorio y economía. Asuntos como la movilidad de los ciudadanos tienen en los aeropuertos vital importancia para el acceso a los servicios, incluso básicos, la competencia de nuestra economía productiva, las importaciones y exportaciones o la llegada de turismo, que es el motor esencial de la economía canaria. Ellos están supeditados a esta movilidad al buen hacer de la gestión de las infraestructuras aeroportuarias. Esta situación llevó al consenso generalizado de que, siendo esto algo tan sumamente estratégico e importante para Canarias, no debía estar en ningún caso sometido a voluntades mercantilistas, sino siempre al servicio del bien común e interés general, representado en las administraciones. De esta forma, el Estatuto de Autonomía se reservaba, mediante el artículo 33.13, las competencias en dicha materia cuando fueran desatendidas por la Administración General del Estado. Y así dice: a la comunidad autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las siguientes materias: puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Más allá del marco competencial, hemos venido compartiendo la visión de que los aeropuertos canarios conforman una red específica y diferenciada por sí mismos del entramado estatal, debido al papel central que ocupan en la movilidad interior de nuestra región. Tanto es así que ha quedado reflejado en el proyecto de reforma estatutaria emanado de esta Cámara. En el artículo 158, Transportes, leemos: corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable, y sobre el transporte marítimo y el servicio aéreo que transcurra íntegramente dentro del ámbito del archipiélago. Esta competencia incluye, entre otras cosas, la potestad tarifaria sobre transportes terrestres, marítimos y aéreos interinsulares, así como un sistema de mediación en materia de transporte. Igualmente, en el pasado debate del Estado de la Nacionalidad, esta Cámara aprobaba la siguiente resolución: el Parlamento de Canarias defiende la titularidad pública de los puertos y aeropuertos canarios como infraestructura de interés general imprescindibles para garantizar la movilidad de las personas entre las islas y con el resto del Estado, para el transporte de mercancías y para facilitar la llegada de turistas. No obstante, pese a esto, el Gobierno del Partido Popular, ahora en funciones, dio en 2014 paso a la privatización de AENA, poniendo en riesgo la consabida vertebración de nuestra tierra. Esta decisión suponía, de facto, poner en riesgo la cohesión social, económica y territorial de Canarias. Todo ello llevó a la movilización de las instituciones canarias, que expresaron la posición manifiesta mediante resolución de esta Cámara el 9 de julio del 2014, rechazando la privatización de AENA, protegiendo la defensa del interés general, la defensa de un modelo de consorcio en la gestión que implica a las administraciones y agentes económicos, e instando al Gobierno de Canarias a trabajar por mejorar el marco competencial. Establecidas las piezas así, el Gobierno de Canarias interpuso sendos recursos ante la Audiencia Nacional por la no convocatoria de la Comisión Mixta,
y ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que daba luz verde a la venta de AENA a manos privadas. En este punto debemos hacer una consideración previa. La comisión mixta se creó de acuerdo al convencimiento de que el espacio colegiado y de coordinación interadministrativa sería beneficioso para el bien común por el que trabajamos, factor en los que, desde luego, se gestionó en el pasado y lo hacemos en el presente y seguiremos haciendo en el futuro, tal y como expresamos hace poco en esta Cámara. De esta forma, el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional ha tenido un resultado negativo para el Gobierno de Canarias, desde un punto de vista legal, ya que la sentencia reconoce la no obligatoriedad sobre las reuniones de dicho órgano. Si bien respetamos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, las decisiones judiciales, seguimos entendiendo que este órgano de encuentro de las administraciones es aquel en el que deben debatirse de forma consensuada las decisiones trascendentales para la movilidad en Canarias. Y, desde luego, seguimos entendiendo que es el órgano en el que la lealtad institucional puede tener mayor reflejo. Independientemente de esta discrepancia, sí es conveniente recordar que, en cualquier caso, la otra sentencia, la del Tribunal Supremo, rechaza la impugnación al acuerdo del Consejo de Ministros, pero es cierto que abre una vía para que Canarias reclame el marco competencial sobre determinados servicios aeroportuarios, que me permitirán que detalle a continuación. Primero, la utilización de las pistas de los aeropuertos por las aeronaves y la prestación de los servicios precisos para dicha utilización, distintos de la asistencia en tierra a las aeronaves, pasajeros y mercancías. B, la gestión de las instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes en terminales, plataformas y pistas necesarias para poder hacer efectivo su contrato de transporte aéreo. C, la gestión de las zonas de establecimiento de aeronaves habilitadas al efecto en los aeropuertos. D, la gestión de las instalaciones aeroportuarias para facilitar el servicio de embarque y desembarque de pasajeros a las compañías aéreas a través de pasarelas telescópicas o la simple utilización de una posición de plataforma que impida la utilización de la correspondiente pasarela a otros usuarios. E, la gestión del recinto aeroportuario para el transporte y suministro de combustibles lubricantes, cualquiera que sea el modo de transporte o suministro. F, la gestión del recinto aeroportuario para la preservación de servicios de asistencia en tierra. Así, la cuestión de fondo que plantea es la siguiente. La incorporación del capital privado en AENA supone el paso a una gestión indirecta, lo que irremediablemente nos llevaría al escenario en el que Canarias estaría en disposición de reclamar competencialmente una parte de los servicios que presta en la actualidad AENA en Canarias. Sobre este matiz entre gestión directa e indirecta y que hace de clave de bóveda en este asunto, el Tribunal Supremo se manifiesta en el siguiente sentido. Esta privatización parcial conlleva la creación de lo que se denomina una sociedad de economía mixta y, eventualmente, la posibilidad de la comunidad autónoma pudiera entender que nos encontramos ante una forma de gestión indirecta que le permitiese reivindicar frente al Estado su competencia ejecutiva para la gestión de determinados servicios en los aeropuertos ubicados en el territorio de dicha comunidad autónoma. Ahora bien, la lesión de sus competencias estatutarias no se produce por los acuerdos impugnados. Ello podría dar lugar a un requerimiento competencial que, aunque tomando como punto de partida la venta de los acuerdos impugnados, autorizan, sería autónomo independiente de los mismos, pero no es el objeto de nuestro litigio. De este modo, la sentencia, queda claro, posibilita que el Gobierno de Canarias continúe trabajando en su estrategia de proteger el bien común de todos los canarios. Esto es algo que hemos venido haciendo antes incluso de que se nombrase este Gobierno, en la forma del acuerdo para la gobernabilidad entre mi grupo y Coalición Canaria, que es lo siguiente: recuperar para el interés público los aeropuertos canarios concebidos como red específica en las administraciones públicas canarias y los agentes económicos y sociales de Canarias, que jueguen un papel determinante en su estrategia y desarrollo de las infraestructuras. La transferencia de la competencia del transporte aéreo interinsular. Canarias necesita una política de gestión del tráfico aéreo y de las infraestructuras aeroportuarias que le asegure las mejores condiciones de conectividad. Canarias se enfrenta a un desafío importantísimo a la hora de participar en la gestión de sus aeropuertos. Canarias exigirá, o en su caso, la cogestión de la red de aeropuertos de AENA en el archipiélago. Igualmente, el presidente, en su investidura, fijaba los compromisos en esta materia y así solicitaba recuperar y cogestionar con AENA los aeropuertos.
De esta forma, hemos venido trabajando desde inicios de la legislatura, manteniendo vivos los procesos judiciales en los que ahora ha recaído sentencia, tejiendo relaciones institucionales que nos permitan abordar un proceso de cesión competencial pactado. Para ello, se ha reunido la Comisión Mixta Canarias Fomento a finales de noviembre, se ha reunido el Comité de Coordinación Aeroportuaria a mediados del mes pasado y, tras la insistencia, recuerdo, por nuestra parte, y hemos mantenido reuniones periódicas con los representantes de AENA en Canarias. Señora presidenta, señoría, todos los conflictos en el ámbito en el que nos movemos los que representamos a los ciudadanos suelen tener dos caminos, ¿no? El más relevante, el más propio para nuestra actividad es el camino de la política. Y en ocasiones, cuando el camino de la política no se abre espacio, hay que recurrir a los jurídicos, a los tribunales, a dirimir los conflictos de interpretación o de confrontación de intereses. El tema de la privatización de AENA, yo nunca he dicho que sea ilegal. Yo lo que creo que es una inmoralidad. Creo que es inaceptable que un país que tiene la mejor red aeroportuaria del mundo la malvenda sin ninguna razón que lo justifique. Las privatizaciones tienen la lógica, si la tuvieran en algún momento, cuando los servicios o las infraestructuras están descapitalizados. No tienes capacidad para mantenerles, tienes dificultades para soportarlos y permiten la entrada de capital privado justamente para recapitalizar esa actividad. Pero cuando los aeropuertos españoles son de los mejores del mundo, cuando son un negocio, cuando son competitivos, cuando son seguros, cuando son consustanciales a la economía y a su competitividad, ¿qué sentido tiene malvender los aeropuertos? Porque los han malvendido. Las acciones cuestan el doble un año después y además se los han vendido a accionistas preseleccionados, como ustedes bien saben. Claro que es legal. También se vendieron aquí otras partes del Estado. Eso que hemos dicho. Desgraciadamente, nuestro marco jurídico, político y económico, eso de socializar las pérdidas y privatizar la ganancia está a la orden del día. Y Zapatero tiene responsabilidad y Rajoy ejecuta esto con nota, no, con matrícula de honor. Pero hay un origen en todo este proceso, que es mayo del 2010, visita del señor Zapatero a la Troika para hablar con claridad. Y ahí se hace un listado de compromisos que tenía que seguir los Estados del Sur y concretamente España, desde la reforma laboral a la venta de los aeropuertos y a la venta de la Lotería Nacional, porque la Lotería Nacional también hay que venderla, pero no porque tenga pérdidas, sino justamente porque es un negocio, porque si tuviera pérdidas no se podría vender. De manera que es inaceptable, intolerable que desde las posiciones conservadoras se haya ejecutado este tema. Pero no es porque fuera ilegal, sino sencillamente porque algunos lo rechazamos. Y hay que decir, ya que se ha subido el tono a la política de orden estatal, que solo podremos reconducir esto por la vía política si hay cambio político en España. Si el Partido Popular sigue gobernando, es evidente que no habrá ni un solo resquicio, a pesar de las fotos, a pesar del buen rollito, ni un solo resquicio para que se reconozcan nuestros derechos, ni el más mínimo resquicio. El Gobierno de España privatiza los aeropuertos a pesar de las previsiones estatutarias, sin ninguna comunicación al Gobierno de Canarias. Por cierto, Gobierno de Canarias al que nosotros ni votamos en las urnas ni le votamos aquí, pero era el Gobierno de todos los canarios. Ni una sola comunicación. Desprecio absoluto a una institución que es la comunidad autónoma, que tiene en su estatuto político que si se va a la privatización, a la gestión indirecta, operaba el artículo 33.13. Ese gobierno, el gobierno de la derecha española, es el responsable de esta decisión que es legal, pero es una inmoralidad y va contra los intereses de la mayoría social, va contra los intereses de Canarias de manera evidente. De forma que el camino de la política no abrirá hueco si siguen mandando los que cometieron esta tropelía. Porque esto es inaceptable lo que le han hecho a esta tierra. Los 8 aeropuertos de Canarias son vitales, no para la comunicación interna, que por supuesto, sino para nuestra conexión con el mundo, para nuestra economía. Y todo se andará. Decía el compañero de la Asociación
socialista Gomera que había que abrir vuelos internacionales para el aeropuerto de La Gomera. Vamos a ver si logramos en los próximos años mantener los vuelos interinsulares, porque como los dividendos se impongan, ya veremos quién termina mandando, porque además es antecedente de la venta de una parte importante del Estado. Por lo tanto, debemos confiar en el camino de la política, sin duda ninguna, de manera especial si se produce cualquier cambio en la correlación de fuerzas del Gobierno de España. Y ahí cabe una propuesta que circula, la de la renacionalización. Pequeño problema que tiene la renacionalización, y es que la revalorización de las acciones haría enormemente costoso la recuperación de este tema si no fuera por nulidad de los tribunales. Será difícil. Y además hay que decir una cuestión, que eso nos beneficia. Solo opera con este estatuto político, señor García Ramos, solo opera el artículo 33.13 si se consuma la gestión indirecta. Lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el abogado del Estado en esa sentencia. Es decir, para que opere nuestro derecho a la gestión de los aeropuertos en los servicios correspondientes, se tiene que dar una circunstancia, y es que efectivamente se consagre o se consume la venta, se haga una gestión con una empresa mixta y, por tanto, una gestión indirecta. Si se recuperara el capital vendido, no podría operar el artículo 33.13, y lo dice el Tribunal Constitucional. Por eso, ahora que se ha consumado, y por eso se pierde la sentencia, lo dice con claridad, es que este es un proceso distinto. Nosotros, el Gobierno puede vender y usted, una vez que se venda, puede ejercer el derecho a reclamar la competencia. De manera que esto, en el ámbito de la política, lo tenemos que intentar, sobre todo si hay un cambio político en España, pero en el mientras tanto hay un camino que es el jurídico. Con énfasis, no con reunioncitas. No sirve de nada reunirse con el Partido Popular para este tema. No sirve absolutamente de nada. Ni foto, ni carantoña, ni nada. El Partido Popular ha hecho esto con nocturnidad y alevosía, sabiendo lo que hacía, sabiendo el daño que producía a esta tierra, sabiendo que comprometía nuestros intereses estratégicos. No les quepa duda. Si no hay cambio político, olvídense de la vía política para resolver este tema. Pero está la vía jurídica, y la vía jurídica la abre el Tribunal Constitucional con la sentencia del 10 de febrero y la alega el propio abogado del Estado en defensa de los intereses de la Administración General del Estado. Y es ir al Tribunal Constitucional, si no hay capacidad de entendimiento en la comisión mixta, a reclamar que opere el 33.13. No hay más camino. Yo creo que el Gobierno, y me gustaría que me respondiera a esto, se tiene que organizar para esto. Siempre la vía política abierta, siempre, pero ahora toca más que nunca explorar la vía jurídica y concretamente la vía constitucional, porque entendemos, como bien dice, como bien habíamos dicho aquí, como bien habíamos aprobado en la resolución del año, solo operará esto si se produce la privatización. Vayamos, por lo tanto, a esa posibilidad. Y en el mientras tanto, otra cuestión que yo reclamé al Gobierno anterior y que no conseguimos, porque en esto estuvimos muy de acuerdo. Vuelvo a repetir esto que siempre lo digo. Nosotros estaremos del lado del Gobierno, no nos importa el color, no nos importan quienes lo conformen, si los contenidos interpretamos que son generales, que son buenos para Canarias. Y estuvimos al lado del Gobierno anterior y fuimos oposición dura, crítica y alternativa, sin ninguna fisura en la defensa, en contra de la privatización y en la defensa de la titularidad pública de los aeropuertos de Canarias. Y volveremos a estar con este Gobierno si se toma esto, insisto, con énfasis, con pasión, dándole la importancia que tiene en el ámbito jurídico y político. La gente de Canarias tiene que saber, porque desgraciadamente no hicimos el énfasis necesario, tiene que saber que los aeropuertos de Canarias son un negocio, son insustituibles, son estratégicos, y hoy el 49% de esas infraestructuras están en manos extrañas, en manos de especuladores que utilizarán sus inversiones solo en beneficio de sus intereses minoritarios, y que eso lo podemos revertir gracias, desgraciadamente, a la privatización. Y yo lo que le pido al Gobierno es, como mínimo, el mismo énfasis, fuerza y determinación del Gobierno anterior. Fíjese, el listón no es muy alto, Como mínimo,
la misma determinación que el Gobierno anterior, utilizar todas las vías jurídicas. Y no pasa nada por perder 4.000 euros en costas, porque ya hablando de derrotas judiciales, yo le diría a la portavoz del Partido Popular que se lea la sentencia del Tribunal Constitucional anulando contenidos esenciales de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Que se la lea, que ha hecho un daño irreparable a la mayoría, no, a los ayuntamientos de España y por lo tanto a los ciudadanos. Están bonitos para reclamar éxitos judiciales, no ganan una. En cualquier caso, señora consejera, ¿qué van a hacer ustedes en materia jurídica? ¿Qué van a hacer políticamente? Tiene que estar en la agenda del Gobierno en primera línea la recuperación de los aeropuertos canarios al servicio de la gente de Canarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Una vez más sobre este asunto, el Partido Popular se ha quedado solo. Hemos oído todas las intervenciones de los grupos y, a pesar de algunas diferencias entre algunos y otros, lo que así que ha quedado claro es los términos en los que nos hemos dirigido y la diferencia con el Partido Popular. Hemos hablado de la importancia social de nuestros aeropuertos, de la importancia vital para algunas de nuestras islas. Hemos hablado de la importancia de nuestros aeropuertos por la condición de región ultraperiférica y el Partido Popular solo ha empleado términos jurídicos. Ha ido tan solo a elementos relativos a derrotas judiciales, pero ha obviado una realidad. La sentencia deja claro que el acto de privatizar requiere, para el Gobierno de Canarias, le dan la vía al Gobierno de Canarias al requerimiento competencial. Y eso lo olvidan porque les interesa, porque solo miran aquello que les interesa y no han empleado ni un solo término relativo a la importancia social y económica de nuestros aeropuertos para los canarios. Aquí, desde luego, no queda más que dejar claro que el Gobierno de Canarias utilizará la misma fuerza o más para que nuestros aeropuertos sigan realizando su función vital para los canarios, porque para nosotros los aeropuertos no es una cosa puntual de un día, para nosotros es casi como la guagua que tenemos cada día y que hacemos uso de ella para acercarnos a nuestros servicios públicos como algunos hospitales, para acercarnos por motivos laborales a alguna de nuestras otras islas y, por lo tanto, mantenemos, como no puede ser de otra manera, la voluntad de recuperar pues un poco la función social que parece ponerse en peligro con las políticas de privatización llevadas por el Partido Popular. Puede ser, y se cuestiona en esta Cámara la actitud del Partido Socialista en algunos momentos, pero a nosotros se nos escucha, al Partido Socialista Canario se nos escucha cuando nos dirigimos a nuestros compañeros en los gobiernos del Estado y por eso esa es la gran diferencia, se nos escucha. En este sentido, no puedo más que coincidir con el proponente, seremos firmes. De hecho, ya hemos anunciado un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional y sí, lo hemos anunciado porque creemos que los órganos colegiados de consenso se crean para eso, para llegar al consenso. Y el Partido Popular lo ha olvidado estos 4 últimos años. Ha ido por la vía del rodillo, por la vía de la decisión unilateral y no ha escuchado y ha preferido incluso no convocar estos órganos porque no le interesaba escuchar la voz de los canarios. En este sentido, seguiremos y anunciamos este recurso y recurriremos y, desde luego, estamos estudiando la sentencia del Tribunal Supremo porque su contenido, recuerdo, es importantísimo, lo recuerdo. Viene a decirnos que la privatización nos da la capacidad de requerir competencias en la gestión o en parte de la gestión de nuestros aeropuertos. Es decir, ha tenido que venir una sentencia del Tribunal Supremo a recordarle al Gobierno del Estado y al Partido Popular que nuestros aeropuertos sí son importantes para los canarios. Y, desde luego, ahí vamos a ser firmes, emplear la misma energía o más, la misma pasión o más que el Gobierno y, desde luego, me alegra saber que la mayor parte de los grupos de esta Cámara nos apoya, porque al final esto se trata de tener sensibilidad con nuestros ciudadanos, con los residentes en Canarias y con el uso que le hacen a diario respecto a lo que contribuye en la movilidad nuestros aeropuertos. Por tanto, reitero, seremos firmes,
y recurriremos y seguiremos, evidentemente, por la vía judicial, al igual que, desde luego, seguiremos con la vía de diálogo, estableciendo en esos órganos en los que sí creemos, porque nosotros sí creemos en esos órganos en los que ya comenté anteriormente, seguiremos presentes en estos órganos para lograr que la gestión diaria de nuestros aeropuertos mejore y para, evidentemente, que aquellos aeropuertos que requieren de la solidaridad colectiva de los aeropuertos para seguir dando uso y servicio a las islas menores o no capitalinas de menor tráfico no se vean en riesgo.